A esta hora presentamos Desde el Secreto. Tiempo de palabra y oración con Darío González. Un espacio de intimidad y diálogo con el gran Rey. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio 316, bienvenidos. Es para nosotros un gusto estar aquí con ustedes, saludándolos, bendiciéndolos, diciéndoles que ustedes son la razón de ser de este ministerio radial, poder llegar hasta toda la audiencia, poder compartir una palabra diaria y poder sintonizarnos con el reino de los cielos. En nombre de nuestros pastores Johnny Albarromic, los saludamos. Hoy Guillermo Rodríguez, Julián Sarmiento, Camila Ángel y su amigo y servidor Darío González. Saludamos hoy al personal médico, personas que son los héroes de la salud en este tiempo. Los bendecimos, médicos, enfermeras, personal de camilleros, en fin, toda la gente que está allí en clínicas y en hospitales trabajando arduamente. Los bendecimos y gracias por estar librando esta batalla en nombre de todas las personas, de las ciudades, de los países, en fin. Que Dios les dé sabiduría, les dé mucha inteligencia y vamos para adelante. Hoy nuestra oración por ustedes, están cubiertos con la presencia de Dios y que Dios los guíe para hacer lo mejor. Y gracias por esta labor abnegada, labor humanitaria que están haciendo los médicos y enfermeras en todo el país. Bueno, nos vamos con la palabra que tenemos para el día de hoy. Está en Proverbios 11:24. Proverbios 11:24 es una palabra que nos habla de la parte financiera. Hoy más que nunca tenemos que revisar cómo está nuestra vida en materia de finanzas. En algunos casos tenemos un asunto y es que las finanzas no están rindiendo. Algo está pasando en materia financiera y Proverbios 11:24 nos da un principio que es fundamental. Voy a leerlo y cada uno lo va a revisar. Dice Proverbios 11:24 de la siguiente manera: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esta escritura, cuando alguien la lee, como que pasa por encima, pasa muy rápido, dice, uy, eso de repartir, ¿cómo así? ¿Qué es eso de repartir? Y vamos a mirarlo, porque esto hay que mirarlo en contexto. Lo decía en algún momento un hombre como Mark Hankins, un pastor de los Estados Unidos. Decía, el tema de la pobreza no es lo que la persona deja de dar. Hay que cambiarle el sentido. Es lo que la persona tiene que no debiera tener. Eso le cambia todo el sentido. Repito, el tema no es lo que no dio, sino es lo que tiene que no debiera tener. Es casi lo mismo, pero hay que darle la vuelta. Entonces aquí dice que hay quienes reparten y les es añadido más, porque es una ley. La ley de la siembra y la cosecha. Dios estableció unas leyes y en materia financiera es la ley de la siembra y la cosecha. Repito, el que no está dando no está recibiendo y es así de sencillo. Aún ni las viudas en la Biblia estaban exentas de dar. Y uno diría, pero son viudas, pero ellas no, porque es que no tienen. No, es muy difícil. ¿Ellas de dónde? Recuerden que aún con los dos profetas hubo una experiencia. Cada uno tuvo una viuda con la que tuvo ese encuentro y siempre le preguntó, ¿qué tienes? Elías le preguntó a la viuda, que tenía un hijo también allí, le preguntó, ¿qué tienes? Y ella dijo, no tengo sino un poquito de harina, un poquito de aceite y vamos a hacer un cocido y luego nos dejamos morir. Estaban pasando una época de hambre, era una crisis, era una situación muy fuerte que se estaba afrontando también a nivel global. Y ella dice que se va a dejar morir junto con su hijo, pero él le dice que le dé primero a él. Y eso suena como aprovechado, eso suena como abusivo, eso suena como que no tiene sentido, eso suena como que y es inconsciente el profeta. Sin embargo, la estaba llevando era a la ley de la siembra y la cosecha, porque mientras ella retuviera todo, no podía producirse nada para ella. Nada podía producirse porque no estaba sembrando nada, no estaba dando nada, no estaba, sí, literalmente sembrando. En la economía de Dios, el término no es dar simplemente, es sembrar. El que da pensará,
me estoy quedando sin nada. Mire, se me restó lo que yo tenía de la economía. Pero en el corazón de Dios y en la mente de Dios, para que esto funcione, es cuando yo doy, no simplemente estoy dando, estoy sembrando, porque vendrá una cosecha. Ahora, es interesante mirarlo también desde este punto de vista. Cuando yo me ocupo de suplir las necesidades de otros, Dios se va a ocupar de suplir mis necesidades. Lo veíamos hace 15 días con Juan Luis Guerra en la Fundación 440. Él decía, cuando yo tengo que resolver un tema financiero, sencillo, yo llamo a la secretaria y le digo, bueno, ¿a quién hay que ayudar hoy? ¿A quién hay que ayudar hoy? En otras palabras, ¿en quién vamos a sembrar hoy? Miremos una necesidad parecida a la nuestra o alguien que esté pasando por este tema y lo vamos a hacer. Dice, y nada más fascinante que eso. Mientras yo suplo las necesidades de otros, Dios suple las mías. Y por eso habla, dice allí en Proverbios 11:24, hay quienes reparten. Yo tengo que repartir de lo que yo percibo, de lo que yo gano. Obviamente tiene que estar el diezmo, que es mandatorio. Esa es la base que Dios dio, 10%. De ahí en adelante, el Señor, por ejemplo, dijo que si nos piden que llevemos el equipaje para el ejército romano una milla, dice, ve una milla extra. Y la milla extra no es obligatorio, es una bendición. Y la milla mandatoria es el diezmo, pero la milla extra es la ofrenda, lo que la persona quiere dar. Y no solo da ofrendas para la iglesia, deberíamos dar ofrendas para todas las personas que Dios nos guíe a hacerlo. Dios nos va a guiar. Siembra en tu pastor, siembra en tu mamá, en tu papá, en un hermano, en una nuera, en un vecino, en alguien, no sé. Y entonces se puede hacer. Pero en todo caso tiene que ser repartir. Y la persona que no reparte no ha entendido. Porque Dios le da a alguien, es el canal de bendición, pero tiene que repartir. A mí me llama la atención dos hombres de la Biblia que fueron poderosos, fueron grandes y repartieron el botín. Siempre se habló del botín y me gusta esa palabra. Abraham, Abraham era generoso, aún con Lot. Lot no tenía ese mismo corazón de su tío. Y sin embargo, cuando van a dividir la tierra, el Señor le dice, escoge tú primero. Para donde tú escojas, yo iré en el sentido contrario. Fue generoso porque el de la promesa era Abraham y sin embargo le da a escoger a su sobrino y le da lo mejor. Y era un hombre generoso y se volvió rico, se volvió multimillonario, Abraham, el padre de la fe. Pero otro hombre generoso también era el rey David. El rey David era un hombre generoso, era un hombre que daba. En algún momento se van y logran una victoria tremenda, pero algunos se habían quedado rezagados en ese proceso. Eran cuando invadieron Siclac, que era el pueblo donde estaba en ese momento David y su familia, y entonces ellos salen a un combate a determinado lugar y luego llega el ejército filisteo y se llevan allí a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Y luego es guiado por el Espíritu Santo y va y logra recobrar el botín, destruyen al ejército enemigo y el botín dice que duraron como 3 días recogiendo. Imagínense un botín tremendo. Y cuando él regresa, los que habían estado hasta el final se ponen bravos, molestos, porque él dice, no, 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 momentico, esto no es para nosotros nomás, los que se quedaron rezagados antes también les vamos a repartir. Y a todos repartió el botín. Era un hombre generoso. Por eso prosperó, porque no estaba pensando, bueno, yo fui el que llegué hasta el final, yo merezco ganarme todo esto, entonces vagámosle. No, le reparte a tal vez el que llevaba los caballos, el que llevaba los asnos, el que llevaba los burros, el que llevaba el agua, el que llevaba el armamento, todos fueron beneficiados con ese botín. ¿Cómo se llama eso? Repartir. Eso se llama repartir. Y por eso la Biblia dice entonces en Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Pero luego dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Eso sonaría como ilógico, sonaría como antinatural. Y tiene razón, porque la palabra de Dios no es natural, es sobrenatural. Es increíble y es maravilloso que entre más damos, más recibimos. Eso mata la avaricia, eso mata el egoísmo, eso mata el acaparamiento. Por eso, aún en este tiempo de esto que estamos viviendo, que ha obligado a la gente que esté en sus casas a que haga trabajo también desde su hogar, a que tal vez tenga que estar allí en cuarentena, ahora a propósito que se ha extendido, la clave para todo es producir. Pues si no producimos, ¿qué vamos a repartir? Número 1, producir. Número 2, repartir. Y número 2, no retener.
Entonces está lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla: producir, repartir y retener. Lo primero es que tenemos que ser productivos, productivos. Ayer hablábamos de los cazadores. El cazador tiene que ser productivo, un cazador tiene que ser efectivo. Ir y capturar presas, ir y lograr objetivos, ser un empresario, ser un emprendedor, ser un hombre que tiene el respaldo de Dios y tiene su negocio, su trabajo, en fin, donde quiera que Dios lo ha puesto, allí es un hombre efectivo. Eso se llama producir. Eso se llama producir, ser competente, ser efectivo, dar fruto. Pero lo segundo es que tiene dos opciones. Número uno, retiene, porque nunca da nada, es decir, nunca sembró nada. Y dice la Biblia, viene a pobreza, viene a pobreza. El que retiene. Pero el que reparte, que se vuelve generoso. Pero el que reparte recibe más de lo que da, porque esa es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, ¿qué me dice la Biblia? Y hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Qué es retener más de lo que es justo? No da nada a nadie. No diezma, no ofrenda, no da nada. Porque siempre dice, no me alcanza, no me alcanza, no, esto es fuerte, no, no, este mes que voy a hacer, no me alcanza. Significa, no tiene fe, no conoce la fe, no entiende y no actúa en fe. Porque esto es un tema de actuar en fe. No simplemente un sentimiento, no simplemente la lógica, es lo que dice la palabra de Dios. Y yo tengo que llenarme, porque mientras no me llene de la palabra de Dios, no actuaré en fe. Tengo que llenarme de la palabra de Dios, llenarme de fe, y voy a actuar en esa palabra. Y lo primero que tengo que entender es que de todo lo que gane yo no tengo que retener. Ahora, no dice siembre todo, de todo, done todo. Dice lo que es justo. Y lo que es justo es lo que Dios manda, la palabra de Dios. En este tiempo, gente está en cuarentena, en su casa. Bueno, ya no es cuarentena, llevamos más de 40 días. Pero en este tiempo de confinamiento, personas aún están percibiendo algo y no dan ni un peso para la iglesia local. No le están dando a nadie. Dice, no, ¿qué tal que esto se ponga fuerte? Yo ahorro, yo guardo. ¿Qué tal que esto se ponga peor después? No, yo no. Y resulta que aún la viuda tenía esa mentalidad, dijo, esto se va a poner peor, hasta el punto que yo me voy a dejar morir. Pero el profeta le dio una palabra y le dijo, no, no morirás, no va a escasear el aceite, no va a escasear nada en esta casa. ¡Wow! Tremenda palabra. Y fue una palabra con autoridad, y fue una palabra honrada, porque esta mujer finalmente lo honró, llevándole un poquito de ese amasijo, de esa arepa que le estaba llevando para que el profeta también comiera. Y esa fue la clave. La clave fue que ella actuó en fe, ella tuvo que hacer algo. El profeta no solo llegó y dijo, bueno, tranquila, yo soy el héroe, yo voy a hacer aquí todo. Entonces, tranquila, yo me encargo de esta situación, yo voy a hacer mercado, yo el profeta, yo el que tengo. No, él lo hizo con ella. Cuidado con aquellas personas que llegan siempre como tratando de ser redentores humanos. No, aún Nehemías no llegó a reconstruir la muralla, dijo, tranquilos muchachos, la muralla está en el piso, pero yo la voy a levantar solo. Entonces ustedes quédense allá, tranquilos, yo voy a hacerlo todo. No, no. Nehemías sí levantó la muralla con las personas, los entrenó. Dice que el enemigo quería que frenaran eso, el enemigo quería hacer oposición, pero allí llegó él y armó los equipos, armó las familias, hacían turnos, oraban, otros estaban trabajando, llevando los escombros, tenían ataques, tenían todo tipo de cosas para que cesara la obra. Y ahí vemos, la oposición sigue siendo la misma. Se trasladó de tiempo y ahora estamos en otro tiempo y la situación sigue siendo la misma, solo que para los creyentes sí cambió, porque ahora tenemos el Espíritu en nosotros. Ahora hemos nacido de nuevo, nos hemos unido al Señor y somos uno con Él en el Espíritu y tenemos la gloria de Dios y tenemos autoridad y tenemos la presencia de Dios de manera más grande. Pero la oposición sigue siendo la misma, mismos dardos. Viene el engaño, viene la intimidación, vienen este tipo de cosas para que la gente cese en su propósito de sacar adelante la obra de Dios. Llámese familia, llámese iglesia, llámese evangelismo, llámese compartir la palabra, en fin. Entonces, repito, noten que Elías no dijo, yo voy a hacerlo solo. Elías enseñó el principio. Perdón, sí, Elías enseñó el principio, Nehemías enseñó el principio. Cuando llegaron los 400 endeudados, afligidos y amargados a David, David no dijo, tranquilos, vamos a sacar un préstamo, tranquilos, yo voy a encargarme de ustedes, tranquilos, yo voy a mirar cómo los sustento a ustedes, tranquilo, yo
yo tengo la unción, yo tengo la presencia de Dios, tranquilos. Les enseñó. Llegaron endeudados y Él les enseñó seguramente esto. Él les enseñó la palabra de Dios. Él les enseñó a dar. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque eso era lo que había en su corazón. Él era un dador. Cuando uno mira en los libros de Crónicas, dice que él dio de su tesoro personal, dio muchas ofrendas a la casa de Dios, dijo, porque tengo mi afecto en la casa de Dios. Y tenemos que acostumbrarnos a ser dadores. Y esto se puede hacer gradualmente. La Biblia dice que hay quienes retienen más de lo que es justo. Cuando la persona retiene todo, viene a pobreza, porque lentamente, lentamente va llegando a pobreza. Y esto hay que enseñarlo, esto no es un tema obligatorio, esto no es un tema coercitivo, no es un tema de asustar a la gente, ¿no? Cuando yo me encargo de suplir la obra del Señor, Dios se va a encargar de suplir mis necesidades. Cuando yo empiezo a ser un dador, Dios dice, estás bajo una ley, es inevitable que vas a tener allí el efecto de esa ley. ¿Cuál es la clave? Repartir. ¿Cuál es la clave? Repartir. ¿Cuánto ganas? Diezma, ofrenda y, bueno, da donativos. Y muchos dirán, pero no me alcanza, pero en este tiempo me ha tocado ajustarme el cinturón proporcionalmente. Proporcionalmente hay que hacerlo. Pero cuando la persona no tiene mentalidad de dar nada, dice, retiene más de lo que es justo. ¿Por qué? Porque ahí Dios dijo, es que si no das, es como el que va y toma una cosecha inmensa, mucha cebada, tiene por lo menos unos 100 bultos. Se comió todos los bultos de cebada y no dejó nada para semilla. En la próxima temporada no tendrá nada, porque se lo gastó todo, se comió todo, retuvo más de lo que es justo, entonces viene a pobreza porque en la próxima temporada no habrá cosecha. Yo sé que esto para muchos suena como que, uy, pastor, usted me está diciendo, esto es injusto, mire todo lo que estoy pasando. Bueno, aquí está la oportunidad de ser probados, aquí está la oportunidad de levantarnos. En tiempos difíciles seremos prosperados los justos. Y es un privilegio dar y entender que es una ley. Siempre lo he dicho, aún para los casados, Dios dejó esa manera. Los casados se casan, noche de bodas, y entonces el esposo y la esposa tienen que tener un tiempo de intimidad. Bueno, puede ser en la noche de bodas o más adelante ellos quieren mirar y entonces tiene que haber semilla del hombre hacia la mujer. Si el hombre no consume el matrimonio, primero no es válido legalmente y segundo no vendrán los hijos. Tuvo que haber una siembra, tuvo que haber una semilla puesta en un terreno. Allí el semen o la semilla es plantada en esa parte de la mujer para que pueda generarse esa creación, esa procreación. Y lo mismo sucede con el tema de la siembra y la cosecha. Por eso, repito, usted memorice esta escritura, revísela, y no soy yo, sino Dios hablando al corazón de cada persona. Hay quienes reparten. Yo tengo que repartir. Alguien dirá, pero es mío, yo lo logré. No, no, ¿cómo así que yo tengo que repartir? Ahora, Dios no está diciendo que reparta todo. Una fracción, una parte que es mínima, porque el dueño es Él y el dueño dice, ok, eso que es mío, repártelo. Lo que es mío se lo vamos a repartirlo. Allí está el diezmo, la ofrenda, vamos a repartirlo, eso es mío. Entonces no me tiene que doler porque eso es de Él. Eso es de Él. Gloria a Dios. Pero hay quienes retienen esa parte, se la están quedando y vienen a pobreza porque estoy desobedeciendo, porque estoy fuera de la voluntad de Dios. Ahora, repito, esto no es obligatorio, esto es de conocimiento, es de revelación. Si no hay revelación, la gente pensará que le están quitando, la gente pensará que la están saqueando, la gente pensará que la están usando, que la están timando. No, eso no es. Por eso si no hay revelación, no hay acción, no hay bendición. Cuando Pedro le dice al Señor Jesús quién es, él le dijo, tremendo, eso no te lo reveló, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego el Señor le dice quién es Pedro, y luego le dice, y sobre esa revelación edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Si no hay revelación, es factible que las puertas del Hades prevalezcan, porque hay unos principios que tenemos que hacer en el reino de los cielos. Desde el mismo dueño del aviso empezó dando. Él dijo, de tal manera amó Dios al hombre, al mundo, que dio. Dio y dio una semilla. Jesucristo es la semilla, pero Él también es la cosecha.
Ahí vemos el principio. Si no hubiera sido sembrado el Señor desde el cielo diciendo, uy, los amo, cuánto quisiera ayudarlos, cuánto quisiera libertarlos, oh, los amo tanto, los amo, les voy a hacer unos poemas de amor, les voy a dedicar unas canciones especiales, ángeles, hagamos un coro, amo al mundo, amo a las personas. Sí, pero yo no puedo amar sin dar nada. Entonces el Señor dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y entonces al haber repartido, vino generosidad, vino multiplicación, vino la cosecha grande que somos los creyentes de todo el mundo y de todos estos tiempos. Maravilloso. Pero el retener más de lo que es justo acarrea pobreza, porque no vendrá multiplicación, las semillas no la comimos. No, de todo lo que ganemos siempre tener mentalidad, voy a darle a otros, voy a guardar, diezmo y ofrenda y sé que va a quedar y va a quedar. Lo que pasa es que nos metimos en una fórmula matemática que es no me alcanza, no me alcanza, yo necesito esto. Mucha gente en este tiempo que decía que no le alcanzaba, que no se podía dar el lujo de quedarse sin trabajo, no se podía dar el lujo de no ir a su negocio. Llevan mucho tiempo, tal vez sin ir al negocio a muchas partes y no se han muerto. Y ahí están, Dios es fiel, Dios es bueno. Tenemos que cambiar la fórmula. Y yo creo que gradualmente podemos decir, bueno, diezmo y ofrenda, aquí lo tengo. Voy a dejar un tema para un ahorro, gloria a Dios. Y alguien dirá, uy, pero no me queda. Bueno, vamos a ajustarnos y lo vamos a hacer y vamos a orar. Y vamos a orar y vamos a actuar en la palabra. Y tenemos que generar un modelo diferente, porque si el modelo que tenemos nos ha acarreado que vivamos apenas asando para comer, vamos a hacer un modelo diferente. Vamos a tener dominio propio, sí, pero vamos a diezmar y ofrendar. Créame, no lo estoy diciendo simplemente para que usted eh, diga, uy, me están presionando. Yo creo que este pastor, todas las iglesias de donde somos se pusieron de acuerdo, ¿no? El dar es muy importante, el dar, el sembrar es muy importante todo el tiempo. Ahora, yo lo digo con mucho respeto. Mucha gente lo toma como magia. No, por eso lo primero que pusimos allí es producir. A la gente hay que enseñarle a ser productivo, a ser fructífero, a tener comunión con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios y a ser productivo, a ser fructífero. Porque si la persona no tiene, ¿de qué va a dar? No tiene sentido. No, y entonces no, hasta un préstamo lo mandan a sacar. Yo digo, esto es irresponsable en ningún momento. Primero enséñale a ser productivo a la gente. Sea productivo, capacítese, ore, sea competente. El Señor lo va a llevar a ser productivo. En segundo lugar, de todo lo que usted gane, no se deje mover por emociones. No se deje mover por emociones. No, no, no. Sencillamente diga, ok, esto es del Señor. Él es el que me ha provisto. Él es mi provisión. Él es mi fuente. Diezme y ofrende, no porque le mueven las emociones, sino porque usted lo ve en la palabra y porque es una bendición hacerlo. Repito, cuando usted suple las necesidades de su iglesia, porque usted es una persona fiel, Dios será fiel. Dios será fiel también. Dios le dará retorno. Entonces no tenemos que mover simplemente con que, a ver, den aquí porque Dios va a dar. Estamos desarrollando una mentalidad de personas interesadas, de personas avarientas. No, es porque yo obedezco la palabra de Dios. Y entonces, mientras yo estoy dando, contribuyo con que la verdad se lleve, contribuyo con que el evangelio sea sembrado en muchos lugares, contribuyo con que mi iglesia tenga una mejor cámara, tenga lo mejor, podamos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, podamos tener programas de radio, de televisión, podamos llegar a muchos lugares. Oh, tremendo. Entonces allí yo estoy bendiciendo la obra del Señor y Dios me da. Pero que no sea eso lo primero. No, dé para que reciba, dé para que reciba, dé para que reciba. Y eso se volvió infortunadamente un tema y tenemos que ser claros. Es decir, en la radio esto no es para que Dios haga milagros, es porque se necesita suplir para el funcionamiento, para seguir llevando el evangelio. Eso es una bendición cuando usted está actuando la palabra en el nivel financiero. Y como consecuencia de ello, como dijo Pablo en Filipenses 4, dijo, ustedes me enviaron una y otra vez. Ustedes me enviaron una y otra vez, oh Filipenses, una y otra vez. Y luego dice, mi Dios pues, ese pues es una conclusión. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque era la mentalidad. Ellos suplían al apóstol. Él iba y fundaba iglesias, él iba y hacía la obra, él iba y trabajaba de una manera especial.
Entonces, estas personas que apoyaban el ministerio, que sembraban en el ministerio, que hacían, tenían de retorno que el mismo Dios que apoyaba a Pablo, ese mismo Dios apoyaba al dador, a la columna financiera, ayudaba al que estaba actuando en la palabra. Para cerrar, quédese con Proverbios 11:24. No sé qué tipo de persona es usted, pero tiene que revisarlo hoy. Hay quienes reparten. Y lo primero que hay que quitar la mentalidad es de acaparar, de retener, mentalidad de que no, yo no tengo por qué darle a nadie. No puedo. Noten que siempre en las dos viudas, las dos dijeron a la pregunta del profeta, ¿qué tienes en tu casa? Y las dos dijeron, nada. Porque esa es la mentalidad del que no quiere dar. No tengo nada. No, no hay nada. Dios te ha dado dones, te ha dado talento, te ha dado capacidad, tienes algo en tu casa, tienes algo puedes hacer, algo, tú eres productivo, ponte en las manos de Dios y Dios va a multiplicar. Mientras no pongamos nada en las manos de Dios, nada podrá multiplicar. ¿Qué fue lo que pasó en la multiplicación de los peces y los panes? Dios no dijo, a ver, soplemos. No, dijo, ¿qué tienen? Y por allá Felipe dijo, bueno, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 3 panes, 5 peces. Pero algo le tuvieron que dar el Señor, algo, no es porque Él necesita una semilla, necesita una materia prima, necesita un punto de ignición, un punto de partida. Y luego si viene la multiplicación. Pero hay personas, Señor, dame, oh Señor, dame, y nunca plantan una semilla, y nunca plantan una semilla. Y por eso hay mucho fracaso financiero. Y cuando se empieza a hablar de diezmos y ofrenda, la gente dice, no, uy, no, 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 este pastor se puso pesado, uy, no, esto es, no, cada uno lo toma o lo deja. Porque la palabra de Dios es así. A mí me gusta, porque el Señor es tan radical. En Marcos 16 dice, vayan y prediquen a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere es su problema, se condenó solito. No dice, el que no creyere, ruéguele. Y el que no creyere, pero por favor suplíquele. Y el que no creyere, no, y el que no creyere será condenado. Entonces la palabra se expone, se siembra y la gente la toma o la deja. Y como la palabra hay que discernirla espiritualmente, entonces la idea es disciérnala. Tome esa escritura y de repente va a conectar, decir, oiga, sí, mirando en términos generales, hoy puedo decir, yo soy una persona que reparte con generosidad, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, dice la Biblia. Y entonces dice, sí, ahora entiendo porque a mí no me falta nada, me llegan mercado, me llegan oportunidades, me llegan negocios, me llegan donativos, me va bien, porque yo decidí que aún de lo poco voy sembrando, aún de lo poco yo voy dando, aún de lo poco, y eso hace que estemos bajo una ley inexorable, una ley sobrenatural, una ley grandísima. Poderoso es el Señor. Pero aquí es donde vamos a mirar, estoy reteniendo, porque siempre va a haber una necesidad, siempre, pero aquí necesitamos cambiar el chip. Vamos a decir, ok, esto es el orden correcto y lo voy a hacer así y me voy a ajustar. Aprovecho esta crisis y voy a empezar a hacerlo de esa manera y de esa manera me voy a levantar, como Dios dice que yo me puedo levantar en victoria en el área financiera. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Quién añade? Dios. ¿Cómo? Llega un contrato, llega una bendición, llega una oportunidad, llegan unas finanzas que no se tenían previstas. Dios le añade más. ¿Por qué? Porque esa persona entendió y es generosa y reparte. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. O sea, lo retiene. El retener no me hace rico. El retener no me hace próspero. El retener me lleva a la pobreza. Porque estoy volándome el punto de la siembra. No estoy dando. Entonces no es inteligente porque no es nuestro dinero. Es el dinero del Señor. Yo fui redimido, yo soy su hijo. El mundo y su plenitud son de Él. Y por eso dice, el que no escatimó, no ahorró ni a su propio hijo, sino que lo sembró. ¿Cuánto más nos dará con él todas las cosas? Dios nos dio lo más grande. Si Él nos dio a su hijo, que es grande, porque Él es un sembrador, porque Él es uno que reparte, uno que da generosamente, el Señor dice que quieren. Pidan en grande, actúen en grande, pero también son mis hijos, tienen que ser generosos. Tienen que ser generosos.
Y en este tiempo vamos a empezar a dar esos pasos. Tal vez hay gente que ya va muy avanzada en esto, lo hace porque lo entendió correctamente desde el comienzo. Gloria a Dios. No cuestione a nadie el que le dé. No empiece a hacer, ¿cómo se llama? A tocar trompeta cuando le dé a alguien. No, dele. Calladito y ore y dele gracias a Dios. Y usted va a estar siempre suplido porque Dios es bueno. Aleluya. Oremos. Bueno, Padre Celestial, damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque en primer lugar nos dices que tenemos que ser productivos, pero también en qué bando nos clasificamos. Somos de los que reparten y sabemos que se nos va a añadir más de lo que repartimos o sembramos, o somos de los que retenemos más de lo que es justo. Hay unas cosas que son justas, y si este mundo retiene dinero, el IVA 19%, el ICA es un porcentaje, retienen la tasa de no sé qué, el descuento del Fondo de Solidaridad Pensional, y hay varios descuentos, varios tipos de rubros que son allí retenidos por las leyes humanas. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más lo de Dios? No tenemos que retener lo que hay que dar. No tenemos que retener, hay que liberar esa parte y ser dadores. Hoy yo declaro que se rompe toda mentalidad de que no nos alcanza, como aquellas viudas que dijeron, no tengo nada. A la pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Nada. ¿Qué te va a alcanzar? Nada. ¿Cómo ves tus finanzas? Mal. No, tenemos que empezar a hablar fe, tenemos que empezar a hablar lo correcto. Gracias, Señor, aunque afligido yo y necesitado con todo, Dios pensará en mí. Aunque no haya vacas en la majada, aunque no haya ovejas, con todo, yo me gozaré en el Señor, porque Él es mi proveedor, porque Él es mi sustento, porque Él es fiel y verdadero, porque Dios abrirá caminos aún en medio del desierto. Y te bendecimos, Padre. Y gracias porque estamos renovando la mente. Estamos renovando la mente. El que da no es bobo. El que da no es una persona iletrada. El que da es muy sabio y muy inteligente, porque es en el dar donde nosotros recibimos. Tú nos has dicho en Lucas 6:38, dad, dad y se os dará. Dad y se os dará. Dad y se liberará el dar. Dad y se liberará la prosperidad. Dad. Gracias, Padre. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida darán en vuestro regazo, porque con la misma medida, porque con la misma medida, porque con la misma medida, porque con la misma vianda, la misma taza con la que damos, tendremos la medida de retorno. Luego, allí vemos una ley tremenda. Si yo siembro unos granos de trigo, unos granos de maíz, proporcionalmente voy a tener una cosecha. Si yo cojo a manotadas y puedo sembrar allá en ese terreno, voy a tener varias cosechas, varias matas que me van a multiplicar todo lo que yo he hecho. Y Dios nos dio esa ilustración de qué es repartir, de qué es dar, qué es generosidad en el reino de los cielos y caminando nosotros en esta tierra. Te damos el honor y la gloria. Gracias, Padre, porque hoy decidimos ser del primer grupo, de los que son productivos y reparten. Y entonces se nos es añadido más, y entonces se nos es añadido más, pero no somos de los que retienen, porque sabemos que el retener no nos lleva a la pobreza, no nos lleva a la riqueza, nos lleva a la pobreza. Dad y se os dará. ¿Qué estamos dando? Hoy decido dar, y vamos a empezar a dar cosas en este día. Vamos a dar un saludo, vamos a dar una llamada, vamos a dar un elogio, vamos a dar un cumplido, pero también vamos a dar en la parte financiera. Vamos a dar en la parte financiera. Hoy es un día para dar tal vez una libra de chocolate. Tenemos dos, vamos a regalar una. No le vamos a regalar, la vamos a sembrar. Hay 3 libras de arroz, vamos a dar por lo menos una libra. Y vamos a darle gloria a Dios y vamos a danzar, nos vamos a regocijar y vamos a revisar qué estamos reteniendo. De lo que yo recibo, yo estoy reteniendo, yo estoy reteniendo. Y gracias, Padre, por ser tan bueno, tan poderoso. Y esta no es mi palabra, es Proverbios. Proverbios es para adquirir inteligencia y sabiduría. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz. La palabra es viva y es eficaz. Es eficaz, tiene eficacia, tiene productividad, tiene resultados. Muchas gracias, Padre, porque en este día tomamos acciones y accionamos la palabra de Dios y vamos a ver los resultados, porque Dios dijo, en lo que concierne a mí, yo estoy listo, yo vigilo mi palabra para ponerla por obra. Entonces ahora está del río hacia acá, que somos nosotros los creyentes. Dios dijo, si tú lo crees y actúas, yo haré el resto. Me encargaré del siguiente proceso, de la siguiente fase del proceso. Resultados.
resultados. Nosotros somos los creyentes y Él es el ejecutante. Nosotros somos los creyentes, pero Dios, por medio de Cristo, es el ejecutante. Y vamos a empezar a actuar. Si retenemos, más bien habrá disminución en nuestra vida. Si repartimos, habrá mucho más. Y por todo ello, porque tu palabra es verdad, te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo sé que para muchos esta palabra los emociona y dice, voy a hacer la palabra, voy a hacer la palabra. Y otros dirán, no puedo. Lo primero es que el Señor le dijo al profeta Jeremías, no digas, no digas, di si puedo. Yo actúo en la palabra, yo soy un dador. Entonces, así no lo sientas, esto no es de sentirlo, porque no tengo que apoyarme en los sentidos naturales. Yo empiezo a decir, yo soy un dador, yo soy generoso, voy a empezar donde estoy, voy a empezar donde estoy, y Dios es bueno, y Dios me da semilla, y Dios da semilla al que siembra, y entre más siembre, más Dios me va a dar. Pero no me muevo por emociones, me muevo por la palabra. Yo actúo en la palabra. No tienen que hacer una actividad grande en la iglesia que pongan mariachi y vamos a dar, y el que no dé se va para el infierno, y el que no dé se va, y den porque Dios va a hacer milagros. Los milagros no se compran. Los milagros, la gracia de Dios no está en venta, los milagros son gratis, la sanidad es gratis, todo es gratis, por gracia. En el Nuevo Testamento es un privilegio dar, y vamos a dar porque la palabra lo dice, porque hay convicción en nuestro corazón. No hay emoción, hay convicción. Grande es Dios. Bueno, los amamos. Y vamos con oyentes, en segundos tendremos invitados y hoy tendremos también un mensaje que va a llegar muy al corazón. Después de las 8 de la mañana tendremos a Joyce Meyer. Vamos a escuchar una prédica de esta tremenda mujer de Dios, una prédica poderosa. Vamos a tenerla y Dios va a hablar a su corazón. Hoy Dios va a hacer sanidades poderosas en ustedes, ¿saben? Dios va a dar dirección, Dios va a dar consuelo, va a dar ánimo, va a dar mucha ubicación de personas con base en la palabra de Dios. Y de eso se trata este programa. Aquí vamos mezclando personas que nos hablan de la palabra de Dios. Entonces su pastor tal vez se lo ha hablado en su iglesia y lleva años diciéndoselo. Pero llega alguien más y le dice a la persona, ¡ay, entendí por fin! ¡Uy, tremendo! ¡Uy, esto es maravilloso! ¿Por qué? Porque se está regando la palabra de Dios y allí usted va a entender muchas cosas, muchas cosas. Bueno, por aquí tenemos a varias personas que se siguen comunicando con nosotros. Ya les vamos a decir. Bueno, vamos a mirar por acá los que están conectados a esta hora en Radio 316. Si usted quiere enviar un saludo, nos está viendo a esta hora, no se prive de hacerlo, hágalo, envíe el mensaje. Puede hacerlo y de esa manera, mm, pues sabemos cómo está recibiendo la señal, cómo está recibiendo el mensaje y es importante que lo pueda hacer. Personas que ya están muy conectadas con nosotros, vamos a ver por acá. Dice por acá Yadira Buitrago, buenos días amigos y familia Radio 316. Es un privilegio cada despertar de nuestros días y encontrarnos con ustedes con voces de esperanza, de ánimo, de fe, de alegría. Gracias, Yadira Buitrago. Novia Bedoya dice, buenos días, pastor, bendiciones. Mireya Villa, buenos días. Dios bendice al hombre diligente y sus tinajas permanecen llenas. Hernán José Puentes, Pastor Darío, buenos días. Bendecidos días. Si somos buena tierra y damos con alegría, cosechemos de manera sobreabundante. Aleluya, dice aquí Hernán José Puentes. Entonces, muy bien conectados con nosotros en esta mañana de miércoles, una mañana calmada, una mañana fresca, una mañana agradable que tenemos en Bogotá. Quisiera que hoy nos contaran desde dónde nos están escuchando. Tal vez usted está escuchándonos en otra ciudad, en otro país. Cuéntenos, háganos saber dónde están ustedes. Háganos saber en qué parte de Colombia están, cómo nos están escuchando, si han tenido dificultades para entrar al portal web. Bueno, cuéntenos a esta hora. Alba Ospina, buenos días. Pastor Darío y equipo 316, muy buenos días. Gracias, Pastor, por esa palabra tan maravillosa y es cierto, es real, es verdad que cuando uno da,
el Señor le devuelve. Cuando uno siembra, el Señor le triplica, es cierto, pastor. Tenemos que ser muy dadivosos en todas las áreas de nuestras vidas. Estar pendientes, como es el pastor, de socorrerle a alguien una librita de chocolate o de arroz, bueno, lo que sea. Es un privilegio el poder dar, como dice la palabra, es mejor dar que recibir, porque Dios nos devuelve eso, nos triplica. Gracias, pastor, por esa excelente enseñanza, por ser ese hombre que tiene comunión con Dios. Muchas gracias, un feliz día, un saludo a todo el equipo y muchas bendiciones. Bueno, gracias Alba Marina Ospina por estar con nosotros. Muchos siguen comunicándose. Vamos a combinar un poquito de música. Vamos a meterle música esta mañana de miércoles. Hoy es 8 de julio del año 2020. A esta hora vamos con música y en segundo ya tendremos a Joyce Meyer, bueno, en predicación. Quisiéramos tenerla para entrevistarla, hablar con ella. Muchos temas con esa tremenda mujer de Dios, pero la tendremos en la predicación en algunos instantes. Por ahora, tiempo de música en Despertar 316.